buenas tardes. Muchas gracias a todos, al TEC y a los organizadores del Congreso por invitarme a venir y a todos ustedes por venir aquí a escucharme esta tarde. Voy a hablar de nuevas cartografías utópicas y voy a utilizar Rayuela, pero voy a utilizar Rayuela solamente como marco de referencia para la exploración de una nueva cartografía vital y poética de la utopía, o si prefieren, de una nueva cartografía utópica de la vida y de la literatura. El trabajo inicialmente se llamaba, de Cortázar a Fernández Mayo, Cartografías utópicas transatlánticas, pero ahora se llama Cartografías utópicas trans, porque las transatlánticas son solo una pequeña parte de todas las trans que me he encontrado en el estudio de la cartografía de la utopía en esas dos obras. Entonces, empecemos con Cortázar y con Rayuela como marco para esa búsqueda de una nueva radical utopía de la literatura y de la vida, que es lo que se propone Cortázar en Rayuela y lo que se va a proponer Fernández Mayo en su trilogía Nocilla. La primera cartografía de Rayuela es muy simple, es la del viaje de Horacio a París. Y ese viaje no es tan distinto del viaje que hacían los hijos de las élites cuando se marchaban en el siglo XIX, pasaban una temporada en París y a través de esa estancia en París accedían simbólicamente al club selecto de las élites intelectuales. Ese era un viaje de iniciación sentimental y era también un viaje de consagración de la cultura occidental. El mapa de ese viaje, la primera cartografía de Rayuela, es muy simple. Está hecho de referencias espaciales a los lugares simbólicos de la cultura de París, desde el Pont des Arts hasta Saint-Germain, los nombres de las calles de Saint-Germain, y de referencias a la cultura occidental y sobre todo a las vanguardias y al jazz. Entonces, estos elementos componen la primera cartografía. Pero lo que yo quiero argumentar en este momento es que esa primera cartografía que despliega las coordenadas del primer viaje de Horacio, del viaje iniciático, es solo el punto de apoyo simbólico de otras cartografías mucho más complejas. Y la razón por la que Horacio progresa del simple viaje iniciático a la búsqueda que se va a ir delineando en las otras cartografías es porque el viaje no funciona. Se da cuenta, estando en París, de que la cultura no representa ni ilumina, de que la percepción no captura, para eso están las vanguardias que se lo recuerdan, y de que el lenguaje no comunica, y por eso va a tener experimentos como la invención del glíglico. Entonces, el complejo enramado de la cultura occidental pasa de ser un faro para navegantes, que es como lo veía él antes del viaje, para los navegantes que, como Horacio, buscan las claves del mundo y de la propia identidad, a ser una trampa mortífera, que es como lo ven las vanguardias, que oculta la realidad, bloquea el conocimiento, mutila la percepción y lobotomiza al sujeto. Y la novela está llena de imágenes que capturan todas esas funciones amenazadoras de lo que parecía ser el objetivo utópico del primer viaje. Horacio, por supuesto, fracasa en el primer viaje y lo interesante no es su fracaso, sino la forma en que ese fracaso es el punto de arranque de otras cartografías. Esas cartografías son las del buscador, ya no son las del viajero latinoamericano que va a París a consagrarse como ciudadano del mundo, no. Son las del buscador cuyos besos a la maga son, cito, como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella. Horacio es el buscador, es ese buscador. Es el hombre que anda como, cito, salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. La fantasía de un París olímpico donde toda pregunta hallaba su respuesta y donde las señas de identidad del viajero se clarificaban, verificaban y legitimaban, deja paso progresivamente a lo largo de los recorridos de Horacio por la primera cartografía, que es la del viaje a París, a un espacio intermedio poblado de carencias e interrogantes inquietantes, a una ciudad de pesadilla. Y cito: esa ciudad es el gran tornillo, la horrible aguja con su ojo nocturno por donde corre el hilo del Sena, máquina de torturas como puntillas, agonía en una jaula atestada de golondrinas enfurecidas. La cita misma está llena de imaginería surrealista, ¿verdad? La influencia de las vanguardias es muy obvia y además la segunda búsqueda de Horacio se inicia bajo el signo de las vanguardias en París. Es una ciudad que contiene tanto las claves de la destrucción del viajero, dice Horacio, así es como París nos destruye, despacio, deliciosamente, como las del acceso a otra figura del mundo. Y es también como el camino que se abriera de golpe en mitad de la pared. En palabras de
el teórico de la literatura Louis Marin, es el punto cero de las síntesis imposibles de contrarios, la expresión figurativa del neutro, un concepto de Ernst Bloch, que indica el punto de salida de la serie histórica y el ingreso posible en el juego de espacios utópicos alternativos, es decir, a la otra figura del mundo. En ese juego de espacios utópicos es el que delinea la nueva cartografía utópica, la carta de marear de un Horacio que se ha desprendido del viajero que era, como se desprende una serpiente de su piel. Es un Horacio que ya no es pez ni papagayo. Horacio es el matador de brújulas, o sea, el que rompe literalmente con las coordenadas. Y la ruptura con las coordenadas establecidas es precisamente el primer paso simbólico, el gesto fundacional de toda utopía. Es el jugador de una borgiana partida de ajedrez infinita en la que se mueve, cito, como un caballo, que se moviera como una torre, que se moviera como un alfil. O sea, hay un colapso total de las reglas de juego. En esa cartografía, los espacios utópicos de resolución simbólica se multiplican. El Sena da paso a los ríos metafísicos, donde nada la maga como esa golondrina está nadando en el aire. Las plazas y las calles de París dan paso a las grandes terrazas del tiempo. La música del jazz es como un pájaro. El amor es pasaporte, pasamontañas, llave y ojo. El glíglico reinventa el lenguaje en clave de amor. Y, como en el mecanismo de los juegos utópicos de Marin, en esta cartografía el juego de los espacios simbólicos se unifica bajo un solo objetivo y cada uno de sus detalles es signo que nos remite a una visión total, que es la visión utópica. Hay dos imágenes que he seleccionado en las que Cortázar captura esa visión. La primera es lo que llama el kibutz del deseo, que se introduce y se desarrolla en el episodio con la clochard, y la segunda es la rayuela misma, pero una rayuela que describe así, rayuela calidoscopio, donde, cito, empezar a mirar el mundo a través del ojo del culo. And you'll see patterns pretty as can be. Kibutz del deseo, no ya subir al cielo de la rayuela, sino caminar con pasos de hombre por una tierra de hombres hacia el kibutz, allá lejos, pero en el mismo plano, como el cielo estaba en el mismo plano que la tierra en la acera roñosa de los juegos. Es decir, esa es la caracterización de la segunda cartografía, es decir, de la del espacio utópico. La culminación del viaje de Horacio a través de esa segunda cartografía, es decir, el recorrido de esa segunda cartografía, es encontrar el equivalente de un novum organum, como el que descubre Francis Bacon en 1620. Pero un novum organum de verdad, y lo describe así, dice, hay que abrir las ventanas y tirar todo a la calle, pero sobre todo hay que tirar también la ventana. En pocas palabras resume, es la muerte o salir volando. Es un ingreso ya claro en este espacio de la utopía. Pero esta no es la última cartografía que hay en Rayuela. En Rayuela hay una última cartografía que es la novela misma. En cierto modo, el tablero de dirección que introduce la novela retoma la configuración de la búsqueda utópica de Horacio. El primer libro es como el tornillo del napolitano que aparece en el capítulo 73. El segundo es como el salto del tornillo al ojo, de un ojo a una estrella. Es decir, es lo que Morelli, el gran teórico de la narrativa que aparece como personaje en la novela, llama, cito, una incitación a salirse de las huellas. Rayuela se construye como novela utópica. La contradicción fundamental opone la novela tradicional a la novela que el autor quiere escribir en un acto simultáneo de escritura y de lectura de la mano del lector. Es una utopía doble. Utopía de la creación literaria y de su capacidad de capturar y revelar el mundo, y utopía de la subjetividad compartida. Caen las barreras que separan funcional y ontológicamente al sujeto del autor de su lector. Esa novela utópica no es la segunda lectura siguiendo fielmente el orden que marca la tabla. Es decir, la utopía no es el seguir esa tabla programática y leerla en su orden. La tabla simplemente indica la presencia de lo utópico, no la contiene, la indica como un dedo que apuntara en la dirección de ese paso en medio de la pared de piedra que busca Horacio. Es decir, las
tabla tiene dos funciones. La primera es que fractura la ilusión de coherencia y unidad de la primera lectura como representación del mundo y como configuración del sujeto. Y la segunda función que tiene es que indica el ingreso posible en el destino modificable de un juego simultáneo y múltiple, sin las jerarquías del tiempo y el espacio. La cronología se destruye, el espacio se distorsiona y se disloca en esa segunda lectura. La tabla no como utopía, entonces, sino como indicación. Hilo de Ariadne, que como el neutro de Bloch nos recuerda que la salida de la serie histórica está por ahí y que nosotros podemos, si la encontramos, no ser como los peces del quai de la Messagerie que dan la vuelta en su piscina, incluso cuando ya les quitan la pared de la piscina, llegan al mismo punto y siguen dando la vuelta y se vuelven para atrás, ¿verdad? No, podemos cruzar del otro lado de la barrera invisible que, como la primera lectura, nos retenía de este lado y podemos entrar en el destino modificable de la utopía. La tabla como cartografía que delinea la figura de una visión utópica, en la que el autor, que desescribe minuciosamente los cánones narrativos de la estética realista y los trucos de las vanguardias, el escritor que procede como un guerrillero que hace saltar lo que puede, y el lector, ese lector que dice Cortázar es mon semblable, mon frère, mi compañero, mi igual, mi hermano. Se dan la mano para recorrer juntos un hilo de Ariadne siempre, y cito, tendido más allá, saliéndose del volumen, apuntando a un tal vez, a un a lo mejor, a un quién sabe, que dejaba en suspenso toda visión petrificante de la obra. En el capítulo 28 de Nocilla Experience, la segunda novela de Agustín Fernández Mayo, volvemos a encontrar ese hilo de Ariadne que salía más allá del volumen. Marc, uno de los personajes que vive en una caseta que se ha hecho con desechos urbanos encima de una azotea en Palma de Mallorca, está ahí sentado observando las hojas de papel cubiertas de fórmulas matemáticas que cuelgan de los hilos de tender la ropa como si fueran ropa puesta a secar al sol, cuando, cito, un hombre alto, muy alto, con barba y con los ojos separados como un pez, entra en la azotea. Ese hombre le habla de su vida de bohemia, de falso estudiante en París. Le habla de un tablón donde iba pegando con chinchetas fragmentos heterogéneos. Le habla de cómo descubrió el hilo de Ariadne en ese tablón, el hilo que lo guió en su creación literaria. Cuando dice, descubrí una línea hasta entonces inapreciable que recorría sinuosamente el caos de ese collage de arriba abajo, pasando por determinadas fotos, letras y fragmentos, de manera que siguiéndola se te revelaba una composición hasta entonces oculta. Y dice, y esta imagen constituyó el hilo conductor de las que después se convertirían en mis dos grandes obras maestras, Rayuela A y Rayuela B. Pero la Rayuela B no es la de la segunda tabla. La Rayuela B es completamente diferente, lo cual confirma la lectura según la cual la tabla no contiene la utopía, sino que apunta la salida hacia la utopía. El principio de composición de esa Rayuela B se basa en una serie de conceptos de análisis matemático, la teoría de las bolas abiertas y cerradas, la definición de puntos de acumulación y también en una visión particular de la literatura en clave matemática. Dice Cortázar, podemos definir la especie humana como un conjunto de bolas abiertas que a veces se intersectan y otras se repelen. Así, de pasada, les quiero decir que Fernández Mayo es físico de profesión, o sea, no es sorprendente que haga entrar la ciencia y el lenguaje de la ciencia. En los capítulos 34, 49 y 70 se incluyen las definiciones y las propiedades de esas bolas y de esos puntos de acumulación. En esos capítulos, que tienen todos la misma estructura, comienza diciendo Julio va y escribe, sigue un fragmento del primer capítulo de Rayuela que cuenta la búsqueda de Horacio por todo París, que cuando pierde a la maga, y acaba con una definición de uno de esos conceptos matemáticos. El contrapunto del tema de la búsqueda de la narración encontraría a la maga con la teoría de las bolas abre una fisura para una búsqueda alternativa anclada en las matemáticas, lenguaje de la ciencia, y, según Galileo, lenguaje del mundo, que desplaza con una nueva utopía vital y poética las de Horacio y las del autor de Rayuela, a través de la elección de un nuevo lenguaje que es el de las matemáticas. Este nuevo ciclo
enlaza, por una parte, con el recorrido que hemos hecho con Cortázar y, por otra parte, con toda una serie de recorridos de los personajes dentro de la novela mismo. Con un proyecto literario de Joséchu, que escribe una novela que se llama Ayudar a los enfermos, que está hecha de los párrafos de grandes obras famosas en forma de collage, pero hilándolos de tal manera que tuvieran sentido. Y además tiene un segundo aspecto, que es lo que él llama la fusión narrativa de la novela con el objeto de pasarela, en la que proyecta esa novela y se proyecta a sí mismo en las grandes vallas publicitarias de la ciudad. Para los editores del proyecto, dentro de la novela Nocilla, esta es la perfecta obra de arte contemporáneo. Joséchu, que es el autor de esta novela, observa en las ciencias la poética del nuevo siglo y practica con furor una nueva tendencia estética denominada por él mismo narrativa transpoética, consistente en crear artefactos híbridos entre la ciencia y lo que tradicionalmente llamamos la literatura. Los ecos y resonancias dentro de la novela misma de Nocilla y en relación con Rayuela se multiplican. Por dar solamente un par de ejemplos, el tablón collage de Julio en París corresponde a las paredes de la caseta de Marc en su azotea. Los folios matemáticos que están colgados con pinzas en la azotea de Marc corresponden a los folios mecanografiados que están colgados en las cuerdas de la azotea de Julio en su caseta de Londres, y corresponden a los libros que cuelgan de las cuerdas en la novela 2666 de Bolaño, que los cuelga allí para que se aireen. Entonces hay ese juego de resonancias y cada uno de ellos nos lleva a un cabo de ese hilo de Ariadne que se abre a posibles cartografías utópicas. Nocilla Experience se abre con dos epígrafes y voy a leer el primero. El primero es: Walter Brennan. ¿De dónde viene, forastero? Gary Cooper. De ningún sitio en particular. Walter Brennan. ¿A dónde se dirige? Gary Cooper. A ningún sitio en particular. Este es el primer epígrafe. En las novelas de Nocilla, los personajes evolucionan, se cruzan, conectan y se alejan para volver a aparecer más tarde, moviéndose en líneas de acción que no obedecen a planes prefijados ni a desarrollos previsibles. No parecen ir ni venir de ningún lugar en particular, ¿verdad? Los vagabundeos y encuentros de Cortázar no son más que un ejemplo de esa dinámica que es la que organiza toda la acción y todas las relaciones de los personajes. Una lógica de lo contingente encadena las acciones en las que se embarcan individual o colectivamente todos ellos y enlaza los distintos proyectos entre sí como nódulos de una misma red de exploración. Y el concepto del nódulo, que corresponde al concepto matemático de punto de acumulación, es fundamental dentro de esa nueva poética, ¿verdad? Ninguno de ellos sabe a ciencia cierta en qué punto hay que abrir un agujero para provocar un flujo de energía y la luz que nos atraviese, pero todos ellos lo buscan. Es este un espacio utópico, vital y poético, no navegable con las coordenadas espacio-temporales convencionales. Por lo tanto, es un espacio sin horizonte o de horizontes incesantes. El horizonte, dice, no existió hasta que una persona se interpuso entre él y el siguiente horizonte. Hasta ese momento el horizonte era atemporal, ingenuo y neutro. Por eso uno de los personajes de la novela lo selecciona para uno de los platos, él es cocinero, y organiza un gran en el puente de Brooklyn, donde cocina el horizonte. Pero la descripción del espacio del forajido en Nocilla como espacio utópico no alude a los límites de subjetividades moldeadas por siglos de tradición y representaciones, ni nos remite, como hacía Rayuela, a un reino milenario perdido, a un kibutz del deseo, ni tampoco a un anterior espacio de la armonía. Convoca una realidad, la nuestra, que rebasa configuraciones y coordenadas previas, una realidad que desplaza anteriores naturalezas, dos para Fernández Mayo: naturaleza, la primera, que es la del paisaje y todo esto, y segunda, la de la ciudad, y cuya naturaleza se condensa en el Internet, alumbrando, cito, una nueva cosmogonía que ni entendemos ni controlamos y en la que somos como salvajes bárbaros. Naturaleza totalmente artificial, que, de la mano de esa gran revolución tecnológica que representa la red, reivindica lo artificial como valor y campo de una nueva inteligencia y de un nuevo humanismo. Esa es la utopía de Mayo en la trilogía Nocilla. Toda la red es una frontera, declara Agustín Fernández Mayo, un espacio para que aparezca lo nuevo. En él las cosas se desarrollan en copias y mutaciones y se organizan en redes.
La aproximación a esa frontera requiere, como Google Earth, un nuevo paradigma cartográfico y cartológico, una nueva manera de leer el mundo. La nueva carta de navegar del escritor, la pospoesía, se delinea desde lo que él llama el nomadismo estético, en cartografías que persiguen la flotación, la múltiple conexión entre todos los planos y campos del conocimiento. La posición vital y creadora del escritor se define por ese nomadismo. A través de espacio, tiempo y signos apuesta por lo contingente y realiza una lectura transversal de esa piel del mundo simbolizada por Google Earth y coloca todo al mismo nivel. Red horizontal, heterotópica y heterocrónica, como el rizoma de Deleuze. Conecta, cito a Deleuze, cualquier punto con otro punto. Pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso de no signos. No está hecho de unidades, sino de dimensiones. Es un sistema acentrado, no jerárquico y no significante, definido únicamente por una circulación de estadios. La novela que despliega esa nueva realidad conecta con la imagen de la meseta del plateau de Deleuze y de Guattari o con la de la brizna de hierba de Kafka, que dice que la hierba no hay que mirarla por arriba donde termina de crecer ni por la raíz, que a él le parece siempre que lo que hay que mirar es el medio, ¿verdad? Entonces, es la idea de romper con esa noción del progreso entre el principio y el fin y entrar en las cosas en un concepto transversal, como el rizoma, figura utópica de resolución de la problemática que explora Fernández Mayo. Esa novela ni empieza ni acaba, siempre está en medio, tiene como tejido la conjunción y. La trilogía Nocilla rompe con el mimetismo, un mal concepto según Deleuze, y apuesta por cartografías capaces de fundar un nuevo territorio poético, a partir de la propuesta de disolución de la separación tradicional entre el campo de la realidad, el campo de la representación y el campo de la subjetividad. Hay una serie de principios de composición que organizan esta nueva poética y les voy a dar rápidamente la lista. La dispersión reemplaza a la aglutinación de fragmentos. Sin embargo, todo está conectado, pero no en forma de continuidad espacial o temporal, sino en forma de cruces, convergencias y divergencias de fragmentos en trayectorias de movimiento libre. El cruce o intersección casual es el principio de la relación entre personajes. La convergencia y la divergencia de búsquedas múltiples crea una forma de coherencia narrativa, pero siempre fragmentada, en facetas múltiples que reverberan, resuenan entre sí. El concepto de desarrollo psicológico o narrativo se ve desplazado por la inmediatez del contacto transitorio. Y hay una serie más, pero la última que quiero citar es que el tiempo es un tiempo topológico y eso es fundamental, no es un tiempo cronológico, es el tiempo de las relaciones de los objetos. Y la figura utópica del nuevo sujeto es el percebe. Yo no sé si ustedes han comido percebes, en España son una comida apreciadísima y son posiblemente los bichos más feos del mundo. Son como un dedo gordo del pie que tuviera 3 uñas en vez de una. Entonces, uno de los personajes está fascinado por los percebes y dentro de la novela el percebe se convierte en el símbolo de la nueva identidad utópica del sujeto. ¿Por qué? Dice: la figura utópica del sujeto nuevo es el percebe, que, como los nómadas, vive en esa frontera de lo líquido, sólido, gas. El agua, porque donde crecen bien los percebes es donde más fuerte le dan las olas, ¿verdad? Entonces, esa agua se vaporiza en el choque y salta por los aires y dice, único ser vivo que crece en una violenta frontera de la que recibe constantemente información del conjunto de todos los procesos naturales. Está abierto y volcado a todo. Concluyendo, las novelas de Fernández Mayo, como el rizoma de Deleuze, proceden por variación, expansión, captura, conquista e inyección, para crear una nueva cartografía, un mapa de lo que no ve, pero sí inventa lo que él llama el punto ciego del ojo, del eterno presente rizomático en que habitamos. Un mapa cuya proyección utópica ilumina, contra el telón de fondo de una gran revolución tecnológica, la visión posible de una nueva especie y de un nuevo humanismo, por supuesto, utópicos. Muchas gracias.
Bueno, agradezco a los organizadores la oportunidad que me dan de conversar aquí con ustedes y a todos ustedes por estar acá también. Quiero presentarles una síntesis con algunos nuevos elementos de algo que he trabajado hace un tiempo en torno a un texto de Martí, que es el prólogo al poema del Niágara, y que titulé en ese momento José Martí en tiempos de reenquiciamiento y remolde. Impulsado probablemente por su amistad con el venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde, residente también en Nueva York, José Martí escribió a principios de 1882 el prólogo a una larga creación de este titulada Poema del Niágara, texto, el de Martí, que constituye sin duda una de las piezas fundamentales para conocer su cosmovisión y que más de una vez ha sido calificado con acierto como una de las primeras comprensiones críticas desde Hispanoamérica de lo que llamaríamos luego modernidad. Allí escribió Martí lo siguiente: no hay obra permanente, porque las obras de los tiempos de reenquiciamiento y remolde son por esencia mudables e inquietas. No hay caminos constantes, vislúmbrase apenas los altares nuevos, grandes y abiertos como bosques. Se anhela incesantemente saber algo que cambie las creencias actuales. La elaboración del nuevo estado social hace insegura la batalla por la existencia personal y más recios de cumplir los deberes diarios que, no hallando vías anchas, cambian a cada instante de forma y vía, agitados del susto que produce la probabilidad o vecindad de la miseria. Recuerdo que esta escalofriante descripción que acabo de leer corresponde al penúltimo decenio del siglo XIX y no al último del siglo XX. Mientras escribía ese prólogo, Martí se alistaba en el pequeño grupo de los patriotas emigrados que buscaban los caminos para reanudar la pelea por la independencia de Cuba. La atalaya neoyorquina, donde entonces vivía Martí, anchó sus horizontes para entender el problema nacional cubano como parte del problema de la humanidad moderna. Y como Martí no quería epatar al burgués, sino, son sus palabras, desatar a América y desuncir al hombre, aquel emigrado se enfrascó consciente y concienzudamente en una tarea ciclópea, nada más y nada menos que marchar contra la lógica histórica que se establecía en su tiempo. Desde los mismos años 80 fue diseñando un proyecto de alcance continental cuya ejecución repercutiría desde luego a escala planetaria y cuya estrategia elaboraría y pondría en práctica durante los años 90, sus últimos 5 años de vida. Estados Unidos fue el laboratorio social en que Martí vio, estudió y denunció los problemas del mundo moderno. Siguió los análisis que efectuaban los sectores antimonopolistas y el rebelde movimiento obrero de entonces para explicar la lógica de desenvolvimiento de aquella sociedad. La tremenda expansión económica de base industrial que caracterizó la reconstrucción en aquel país luego de la Guerra de Secesión, impulsada además por la enorme ola migratoria venida de Europa y que ya evidenciaba en los años 80 del siglo XIX una fuerte tendencia a la formación de monopolios en varios campos: el acero, el petróleo, los ferrocarriles y, atención para Cuba, la refinación de azúcar. Pero para Martí, el mercado interno no crecía ya a similar ritmo que la productividad y la producción industriales, y ésta tendía a quedar estancada. La década finicular se abría, a juicio de Martí, con la marcha económica y territorial de Estados Unidos hacia el sur del continente, por lo que la independencia de Cuba y de Puerto Rico cobraban actualidad y urgencia decisivas. Descomunal empresa en la que se metía aquel hombre, como él mismo dijo, se trataba de impedir ese desborde de Estados Unidos que aprovecharía el estatus colonial de las Antillas españolas, expansión que era favorecida por necesidades económicas, espíritu imperial y mercantilista de siempre y desconocimiento y desdén de la identidad latinoamericana. El artista que descubrió a sus lectores hispanoamericanos el arte impresionista, el poeta que supo traer a nuestra lengua los colores de los simbolistas y parnasianos franceses, el periodista que dio noticia por primera vez de Walt Whitman, un poeta maldito en su país, y del filósofo Ralph Waldo Emerson, cuyo trascendentalismo se acercaba a muchas de las ideas martianas, comprendió que en su proyecto renovador la creación cultural era parte imprescindible.
Por eso defendió vigorosamente la necesidad de escribir de manera diferente para aquella época que ya era diferente, lo cual lo convirtió en la vanguardia de lo que después se llamaría el modernismo en la historia de la literatura en lengua española. Su proyecto alcanzaba todos los órdenes, como él lo explicó en su ensayo cenital titulado Nuestra América. Para impedir la entrada del tigre de afuera, había que eliminar el de adentro. Había que poner fin a aquella colonia que perduraba en la República, situarse al lado del hombre natural, para él el indio, el negro y el campesino, y crear una estructura socioeconómica y un sistema político de acuerdo con los requerimientos y características de nuestra región. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza, sentenció. El proyecto para desatar a América significaba andar por los verdaderos caminos de un desarrollo económico y social propio e independiente, sin subordinaciones exteriores y en favor de las clases populares. Pensar ese proyecto hacía necesaria una manera nueva de expresarlo mediante la palabra y el sentimiento artístico. Pero Martín no aspiraba a que nuestra América se convirtiese en una nueva potencia hegemónica y conquistadora. Su proyecto era defensivo de nuestra independencia y soberanía, de nuestro desarrollo propio, de la autoctonía de nuestra cultura y de nuestro modo de ser. La República Nueva en Cuba Libre y América Latina renovada contribuirían a desuncir al hombre de todas las dominaciones. Sobre todo se trataba de liberar su espíritu. Ese era su gran objetivo de alcance universal. Por eso, en el Manifiesto de Montecristi, documento en que explicaba por qué en 1895 los cubanos habían vuelto a tomar las armas, decía que lo habían hecho, cito sus frases, por el bien mayor del hombre, la confirmación de la república moral en América y el equilibrio aún vacilante del mundo. No hay dudas, pues, de su conciencia acerca del alcance mundial y epocal que confería aquella independencia antillana. Su pelea era, por consiguiente, contra una lógica que preveía, pero que no estimó inexorable como una fuerza ciega, sino mudable a tenor del esfuerzo de los hombres que se le opusieran. El proyecto martiano iba contra el desarrollo de la fase imperialista, y no es descabellado imaginar que de haber triunfado, el mundo hubiese sido otro. En sus tiempos de reenquiciamiento y remolde, José Martí buscaba otro reenquiciamiento y otro remolde, distintos a los que imponía la lógica histórica. De ahí que su estrategia para implementar ese proyecto fuera de amplia base popular y buscara la alianza con todos los afectados por los elementos hegemónicos en cualquier parte que estuvieran. Por eso se planteó la alianza con lo que quedaba, según él, de republicanismo honesto en Estados Unidos. Por eso trató allí de ganar adeptos y simpatías para la independencia de Cuba. Por eso se alineó junto a los granjeros y a los obreros de Estados Unidos en el enfrentamiento de estos contra los monopolios. 3 columnas son el basamento que sostienen la arquitectura del pensamiento martiano y el cauce por el que siempre transcurrió su acción. La una, su ética de servicios. La otra, su sentido de la autoctonía, de lo propio. La tercera, su permanente toma de partido por las clases populares. Su ética parte de la tradición cristiana asumida en el ambiente de la cultura familiar y social en que se formó desde niño, pero no es la ética de la caridad individual, sino la del servicio para hacer ascender a los demás, aunque éste imponga el sufrimiento y el dolor para cumplir una obra de bien humano. Su sentido de la autoctonía es apreciable desde su precoz adolescencia y lo llevó a concebir la necesidad de ajustar todos los aspectos de la vida social e individual a ella. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, escribió un conocido poema, y solo la honda conciencia de ese alineamiento le situó siempre en la perspectiva de los oprimidos, lo mismo al tratar el tema cubano que el enfrentamiento al colonialismo en África y Asia, que al plantearse la necesidad de satisfacer las necesidades del hombre natural de nuestra América, preteridas tras la independencia. Aunque pueden establecerse momentos o etapas en el estudio de su pensamiento, Martí es un caso poco frecuente de pensador que no muestra cambios en las grandes líneas de su ideario. No hay cambios de terreno, ni cortes epistemológicos, ni hay pasos de una a otra problemática. Podemos encontrar que sus propósitos se perfilan mejor y se interrelacionan con mayor efectividad dentro de su concepción del mundo con el paso del tiempo, según los nuevos elementos que va conociendo e incorporando, pero se mantiene siempre fiel a sí mismo desde sus orígenes. Al mismo tiempo, aunque es factible y hasta necesario hablar de aspectos de su pensamiento según temas de estudio y las diferentes disciplinas de las que se le aborde, lo cierto es que se trata de un ideario no solo de plena coherencia interna,
sino que solo se hace inteligible y pleno cuando se le enfoca como una totalidad. Ello es así, en primer lugar, porque Martí no fue ni pretendió ser un especialista de alguna disciplina, no fue en modo alguno un científico social, sino un hombre bien práctico que intentó atrapar su época y su mundo para transformarlo. Fue un revolucionario cabal, un político que empleó la escritura de alto vuelo artístico para explicarse ese mundo y moverlo en bien y al servicio del hombre. Ello se debe también, en segundo lugar, a que expresó su pensamiento a través de una variedad de escritos que abarcan desde la poesía hasta el periodismo, desde el discurso hasta la epístola personal, desde el documento del partido hasta la declaración pública. No fue un expositor de o para la academia, y nunca escribió alguno de los tantos libros que imaginó para ofrecer sus ideas organizadas en una exposición sistemática. Sin embargo, quizás esa diversidad de sus escritos sea lo que le otorga riqueza singular a su pensamiento, que se vale una y otra vez de la metáfora y la polisemia para atrapar la multiplicidad, variedad y hondura de los asuntos que trató. La expresión de su pensamiento se alejó, pues, de la lógica expositiva imperante en su tiempo. Martí no nos dejó un sistema filosófico cerrado, ni una teoría sociológica que explicase el funcionamiento de la vida social. Inclusive se manifestó opuesto a las ideas en tal sentido de Comte y Spencer, que ganaban adeptos entonces por todas partes. Demostró en sus escritos que era un abanderado de los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos. Insistió en la necesidad de impartir una enseñanza de base científica y hasta escribió que no había poesía mejor que la que encontraba en un libro de ciencias. Pero su lógica no era cientificista y polemizó abiertamente con los positivistas en Cuba y otros lugares donde residió. En ellos, como lo que después sería llamado el materialismo vulgar, le era insatisfactorio. Lo que estimaba su olvido del lado espiritual del hombre y por tanto apreciaba lo que diríamos el papel activo del conocimiento y de la voluntad humanas. Para algunos que se han acercado a sus escritos, esas han sido razones para descalificarlo como pensador. No expuso ni organizó sus ideas en un sistema, no se ajustó a las normas del pensar que imponía el positivismo. Se le ha encasillado por ello como idealista o espiritualista con evidente sentido peyorativo, y hasta hay quien ha encontrado que su pensamiento metafórico es solo, propio y válido para la expresión literaria, pero no permite otorgar la categoría de un pensamiento racional. Sin embargo, no solo Martí entregó en sus escritos lo que podríamos calificar como su cosmovisión, sino que también fue el expositor consistente y sistemático de su tiempo y sobre todo, se encargó de entregar un proyecto para transformar aquel tiempo a cuya implementación en la práctica histórica concreta dedicó su vida. Si llevan razón sus críticos pasados y contemporáneos cuando se quejan de que Martí no responde al canon ni a las normas del pensamiento hegemónico en su tiempo, sí llevan razón en ese sentido sus críticos, pero efectivamente Martí no quiso ser ni pretendió ser un pensador de tal tipo. Lo que hay que preguntarse es si solo admitiremos como pensamiento aquel que sigue y se expresa dentro de aquel canon y aquellas normas expositivas. El pensamiento latinoamericano desde los tiempos de la primera emancipación, recordemos solamente a Simón Bolívar, discurrió por otros cauces, de acuerdo a sus necesidades, intereses y tradiciones. Por eso ha parecido a algunos Martí excesivamente frondoso, marcadamente literario, narrativo o ficcional, y hasta se niega aún la existencia de un ejercicio filosófico entre nosotros. Autoctonía, originalidad y pensamiento creador caracterizan la visión martiana del mundo, animada por una intención otra, la de abrir ancho cauce, aquí estoy parafraseándolo, al alma latinoamericana, como él mismo decía. Su lógica de análisis y expositiva no fue ni podía ser la de las minorías ilustradas que veían a sus tierras desde la óptica que le imponía la lectura del libro inglés o yanqui. Tal cultura, calificada por él peyorativamente de literaria, desconocía a su juicio las particularidades y requerimientos propios de la naturaleza y el alma continentales. Y al igual que dijo que para gobernar en pueblos nuevos había que ser creador, también afirmó que para conocer y pensar a esos pueblos nuevos había que ser también creador, por lo que rechazó al intelectual de librerías, que conocía muy bien lo que escribía el inglés, el francés o el alemán, pero no hablaba las lenguas indias y desconocía al hombre natural. La lógica de su pensamiento buscó conscientemente atrapar aquellas realidades diferentes, propias, y especialmente trató de expresar los intereses de esas clases populares. América se salvará con sus indios, escribió. Escribía en los periódicos de las clases ilustradas porque no se enajenó de ellas, sino que trató de inducirlas a su perspectiva y les fustigó una y otra vez por su apego al modelo, la norma y la lógica ajenas.
Puso esperanzas en educar una nueva generación intelectual bien informada de lo que acontecía y se pensaba en el resto del mundo. Por eso quiso editar su periódico, en que diera noticia de lo que estimaba imprescindible conocer y hasta asimilar de Europa y de Estados Unidos. Cuando dirigió en Nueva York un semanario, La América, decía a sus lectores latinoamericanos que para acceder con las producciones agrícolas a los mercados internacionales era imprescindible aprender en las haciendas del norte técnicas de cultivo y empresariales. No fue un pasatista que quiso cerrar Cuba y América Latina al mundo, sino todo lo contrario. Su deseo y su acción fueron para insertarlas privilegiadamente en ese mundo desde sus propios intereses y necesidades. Sintetizó esa idea en frase paradigmática: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Fue un hombre de su presente, desde el cual previó e intentó diseñar el futuro. No puede calificársele de premoderno ni de antimoderno, sino que se planteó una modernidad para nosotros, adecuada a nuestra América, y no en función de los grandes centros hegemónicos, como efectivamente ocurrió en los términos históricos. Fue además una voluntad encaminada a los fines que se trazó, que discurrió por los cauces moralmente rígidos que se autoimpuso. Estilo, carácter y personalidad los modeló armónicamente en función de los objetivos que señaló a su vida y a su pensamiento. En sus tiempos de reenquiciamiento y remolde, Martí no se amilanó por las diferencias que apreciaba entre su América y el mundo moderno. Sin complejo de inferioridad, orgulloso de su historia y de su identidad continentales, buceó a fondo para conocer qué pasaba y hacia dónde marchaba aquel mundo, no para adaptarse a él en un escalón secundario y dominado, sino para enrumbar a nuestra América por el camino propio. Cito Martí: hay que prever y marchar con el mundo, dijo, pero no para aceptar el reino de las injusticias acrecidas, sino para acertar en la pelea para alcanzar toda la justicia, como insistió varias veces. Previsores por excelencia fueron su pensamiento y su acción, que no quisieron forzar los acontecimientos con idealismo voluntarista. Ir contra la lógica histórica que se imponía era para Martí acto profundamente racional y ético por humano. No podía admitirse la antihumana lógica que en nombre del progreso y la civilización única y hegemónica condenase a la humanidad a nuevas y más profundas dominaciones y desequilibrios. Ir contra la lógica histórica era para Martí la verdadera sensatez. Los locos somos cuerdos, escribió, porque se trataba no de conquistar a la naturaleza ni a los otros hombres, sino de ajustarse armónica y equilibradamente para el bien del hombre. De ahí, pues, que la lógica de su pensamiento no siguiera los caminos del bien pensar impuestos por el racionalismo, sino que apelara a la imagen desbordada y apasionada para convencer a través de los sentimientos, de las emociones, para él formas expresivas de la espiritualidad americana, y que al mismo tiempo, como un torrente impetuoso característico de su estilo literario, entregara a una multitud de elementos en su análisis. Intento consciente por atrapar la realidad en junto, como él decía. Esa, su lógica, que rechazó la definición con pretensiones de exactitud, que se sustentó, como dije, en la polisemia y que basó el ejercicio de la síntesis en el aforismo. La palabra, la razón, el pensar, solo tenían sentido para él si trabajaban por el bien. En sus tiempos de reenquiciamiento y remolde, aquel hombre débil y enfermo, que no dispuso del control del poder del Estado alguno, ni del poder del dinero, fue un batallador optimista e incansable que supo adecuar sus sueños a las condiciones que le imponía su realidad histórica, pero que sin dejarse aplastar por esta, se empeñó, por previsión y humanismo, en mover esa realidad por otros puntos. Para muchos fue un soñador o un loco, pero su acción cuidadosa, sensata, de pasos lentos y seguros hacia su fin, logró el portento entonces de unir a los patriotas cubanos y de organizar e iniciar el nuevo combate por la independencia, cuando nadie imaginaba que iba a ocurrir, algo que además parecía imposible en 1882, cuando se publicó el prólogo del poema del Niágara. Sabemos que aquellos eran los primeros pasos dentro de la estrategia para avanzar hacia el programa liberador de alcance continental. Era hermoso por bueno aquel intento de transformar al mundo, de tomar el cielo por asalto. El pensamiento y la vida de Martí demuestran que además de necesario ello era posible, porque las posibilidades en la vida social se crean. El cambio social no aparece solo, espontáneamente. El hombre no es juguete inerme de un destino prescrito, aunque le llamemos, y nos creamos que ello es muy científico, las leyes de la historia.
sino que escoge entre las muchas opciones que le abre la época. Parafraseando a Martí, podemos decir que no se puede hacer como los frailes de Colón, sino que hay que lanzarse a buscar el nuevo mundo, no el del navegante, sino el de la liberación del hombre de todos los yugos. Esta es la utopía martiana, asentada firmemente en el conocimiento íntimo de su tiempo histórico y puesta en marcha con finura, decisión y entrega. De ahí, probablemente, el creciente interés universal, ya no solo el cubano y el latinoamericano, por el ideario de José Martí, expresión de la búsqueda de valores ante la crisis civilizatoria actual que amenaza al planeta y a la propia especie. No es que la utopía esté cercana a su realización, es que nos resulta imprescindible hoy para remodelar una civilización que agota al planeta y a nuestra propia supervivencia. Y para ello, el mensaje martiano resulta útil, apropiado y necesario. De su lección, creo, hemos de aprender todos los días para garantizar, como él decía, la república moral con todos y para el bien de todos, contribuir al equilibrio del mundo y alcanzar cada vez más el bien mayor del hombre. Muchas gracias. Creo que no está conectado. No está conectado. ¿Ya está? Sí, por favor. Bueno, con mi ponencia vamos a volver a la historia mexicana, pues les voy a hablar ahorita del socialismo utópico, de su relación con la novela mexicana de mediados del siglo XIX y en esta aventura mi corpus será constituido de 3 novelas: La quinta modelo de José María Roa Bárcena, El monedero de Nicolás Pizarro Suárez y La Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano. Hace pues mucho tiempo que me llama la atención el hecho de que México produjo en menos de 15 años 3 novelas que tienen por tema la experiencia comunitaria socialista. Había escrito hace ya 20 años en mi libro sobre las utopías sociales en América Latina del siglo XIX que resultaba indispensable estudiar el contenido ideológico de dichas obras literarias y que había pecado al no dedicarle un capítulo al asunto. Lo estoy haciendo ahora y, como de costumbre, más vale tarde que nunca. De las 3 novelas, 2 son favorables al ideal socialista. El monedero de Nicolás Pizarro Suárez, editada por su autor en 1861, y La Navidad en las montañas, publicada por Ignacio Manuel Altamirano en 1871. La tercera novela, la de Roa Bárcena, que se llama La quinta modelo y que salió en 1857, es, por su parte, una sátira feroz, aunque hay que decirlo, algo grosera en sus procedimientos, de cierta moda socialista que se expandía entre los liberales de la Reforma mexicana. Si colocamos uno detrás de otro los acontecimientos históricos que sirven de telón de foro a las 3 novelas,
el conjunto remite, bueno, remite con toda la subjetividad y las exigencias inherentes a la creación literaria, el conjunto remite al paisaje ideológico mexicano de mediados del siglo XIX. El período abarcado está, por las novelas, está dominado por la contagión a Europa y América Latina de los acontecimientos revolucionarios parisienses de 1848, durante los cuales, por primera vez en la historia, la cuestión de la justicia social fue planteada en el terreno político, insisto. Aunque las ideas de los socialistas franceses y hay que confesar también las de Robert Owen, se hubiesen difundido ya unos años antes, la onda revolucionaria les otorgó de repente fuerza y actualidad. Aquel socialismo 48esco, que llamaré más bien socialismo romántico, es tan diverso como profuso. Dejando de lado el marxismo, incluye varias escuelas y doctrinas opuestas las unas a las otras, pero todas bautizadas sub species aeternitatis, utópicas por Marx y Engels. Se tratará, pues, para nosotros de precisar mediante nuestro corpus cuáles fueron precisamente las ideas socialistas en boga en México a mediados del siglo XIX. Digamos ya de antemano que en este asunto el monedero de Nicolás Pizarro Suárez tendrá un papel prominente debido a su tamaño, más de 600 páginas, y debido también al número de capítulos dedicados a la descripción pormenorizada de una experiencia socialista llamada la Nueva Filadelfia. Una atenta lectura de los tres textos nos conduce rápidamente hacia una respuesta global. El fourierismo es la doctrina que domina las ideas sociales y económicas presentadas dentro de estas ficciones. Sin embargo, es algo más complicado. Hay fourierismo y fourierismo. El fourierismo del maestro y fundador, Carlos Fourier, no es el de los discípulos y, por supuesto, nuestros novelistas mexicanos no retuvieron automáticamente todos los aspectos de la doctrina de Carlos Fourier. Por ejemplo, en estas novelas sentimentales y algo amaneradas, en las que se vierten abundantes lágrimas, las escandalosas ideas del teórico socialista sobre el amor y la sexualidad humana no ocupan espacio alguno, ni siquiera bajo forma de una alusión indirecta. En general, hay que decirlo, la sustancia misma del pensamiento de Carlos Fourier, es decir, la doctrina seriaria y la teoría de las pasiones, o sea, el arte de recuperar las pasiones humanas y luego de combinarlas para construir comunidades llamadas falanges que viven en hermosos palacios que se llaman falansterios, y el conjunto, la federación de todos los falansterios será la armonía. Bueno, esto resulta totalmente ausente de nuestro corpus. En cambio, el falansterio sí está muy presente. Lo está bajo la forma de una hacienda reformada según los principios de la Asociación Fraternal del Capital y del Trabajo en la Quinta Modelo, bajo la de una vasta empresa comunitaria agrícola industrial en el Monedero y con apariencia de una aldea colectivista ideal en la Navidad en las montañas. En los dos últimos casos, los autores indican que se trata de experiencias salvadoras susceptibles por la fuerza del ejemplo de abrir el camino hacia la construcción de la armonía en México.
La Quinta Modelo, la novela que se opone al ideal socialista. La Quinta Modelo, por su lado, es un contraejemplo. La novela pretende enseñar lo que puede producir la locura de los liberales, como dice el autor, político maníacos, y en este aspecto el fracaso de la reforma socialista que describe la novela no es más que una parábola sobre la reforma liberal y la Constitución que la refrenda, Constitución adoptada el mismo año que la publicación de la obra. Otro rasgo típicamente fourierista: tales experiencias se deben a la generosidad de unos mecenas adinerados que aportan el capital necesario para su arranque. Un misionero y un ingeniero mecánico de origen indígena para la novela de Pizarro y un latifundista liberal, lector de socialistas franceses para la de Roa Bárcena. En cuanto al pueblo modesto y modelo descrito por la novela de Altamirano, este pueblo es el fruto exclusivo de los esfuerzos de un sacerdote ilustrado. Se me objetará quizás que la experiencia comunitaria se encuentra en todas las escuelas del socialismo utópico. Sin embargo, no cabe vacilación, pues a los dos rasgos generales que acabo de evocar se añaden, en el Monedero sobre todo, otras características que remiten muy precisamente a la escuela de Fourier, la escuela societaria. En efecto, la trama narrativa de esta novela le permite al lector entrar en los pormenores de la creación ex nihilo de la comunidad, en los pormenores de su organización y de su historia, hasta tal punto que se puede leer un capítulo entero dedicado a la transcripción de los estatutos de la asociación y también, al final, 9 páginas en el epílogo que pintan detalladamente su asamblea general anual. Las otras dos novelas, en cambio, solo describen la reforma socialista de 2 instituciones mexicanas ya existentes, es decir, la aldea y la hacienda. Hagamos, pues, una lista de cuánto relaciona la novela de Pizarro con el fourierismo y hace de la Nueva Filadelfia un falansterio muy avanzado en el camino de la armonía, según Carlos Fourier. Veamos primero los estatutos de la asociación. Disponen, y es un rasgo esencial de la doctrina fourierista, un rasgo que todavía algunos militantes socialistas manosean. Bueno, dichos estatutos disponen la remuneración igualitaria y proporcional del capital, del trabajo y del talento. Disponen también la existencia para dirigir la empresa de un director y de un consejo de administración, el mismo vigilado por un consejo arbitral llamado en la novela como en la obra de Fourier, Junta de Ancianos. Por otra parte, otro rasgo esencial del fourierismo y de las ideas de Fourier, dentro de la comunidad, el trabajo está organizado según el principio de la variedad. Para Fourier no hay que aburrirse, no hay que cambiar de trabajo a cada rato, pasar del trabajo intelectual al manual y cambiar de trabajo manual, etcétera, etcétera. Pues esto está dentro de la novela de Pizarro. Y también otro detalle: por los campos e edificios de la comunidad pasan, entre comillas, pues es también una expresión sacada de la obra de Fourier, pasan pequeñas pandillas de niños que alegremente vienen a echar una mano a los adultos, exactamente como en los proyectos de Fourier. Otro aspecto fourierista importante en la novela, sobre todo
cuando está describiendo la comunidad experimental, se encuentran diseminados, señales de un indiscutible feminismo. No se trata, por supuesto, del feminismo de Fourier, ni del de su discípula y amiga doña Flora de Tristán y Moscoso, más conocida en francés por el nombre de Flora Tristán. Sin embargo, en el espacio novelesco las mujeres ejercen responsabilidades económicas importantes y la necesidad de su educación intelectual y profesional vuelve muchísimas veces en la novela tal un leitmotiv. Entre las tareas que las mujeres desempeñan se encuentran las que se relacionan con la administración y el comercio. Y esto nos conduce hacia otra característica fourierista de la novela. En ella está presente lo que Fourier llama el comercio verídico. En efecto, dos personajes, Antonia primero y luego Don Fausto, establecen, gracias a los fondos aportados por el ingeniero Mecenas, una empresa comercial que vende al justo precio y en la que todos los participantes están asociados e interesados en los beneficios. Y si todavía cupieran dudas en cuanto a la influencia ejercida por el fourierismo sobre nuestro autor, nos quedaría el vocabulario que se cuela en los capítulos dedicados a la descripción de la experiencia y, en particular, en el epílogo. Nos enteramos, por ejemplo, en estas últimas páginas, que la vida societaria, descansada y resplandeciente, resulta superior a la que se lleva en civilización, porque para Fourier llama civilización el triste e imperfecto estado de la sociedad en el cual vive. Entonces esta vida societaria resulta tan superior a la que se lleva en civilización que podría suscitar los celos de los, entre comillas, civilizados. Y otra cosa, ya que no hay utopía sin arquitectura innovadora, quisiéramos ahora interesarnos por la de la Nueva Filadelfia. El punto es delicado y, a diferencia de lo que escribió en su tiempo Gastón García Cantú en su maravilloso libro El socialismo en México, siglo XIX, la huella del fourierismo en este caso resulta dudosa. La arquitectura que Fourier recomienda para su falange de ensayo en su Nuevo Mundo Industrial y Societario no es la que nos propone el autor para su comunidad. En efecto, en el centro del territorio de la comunidad se encuentra un lugar de descanso y reunión que Pizarro describe así, cito: después de la colación, hasta las 9 pasarán las familias de los colonos a la gran rotunda, formada de una extensa galería circular que abrazará todos los edificios centrales bien ventilados. Galería cubierta con vidrios, en lo que no tuviese pared, profusamente iluminada y con muebles de comodidad, a fin de que se divierta en lo que guste cada individuo. Por supuesto, al parecer aquí tenemos una de esas calles-galerías características de la arquitectura fourierista. Sin embargo, la forma curva y el encierro en su centro de otros edificios son totalmente contrarios a la ordenación grandiosa, verdaderamente versallesca del Palacio Phalansteriano. Entonces uno piensa enseguida, cuando se habla de curvas, por supuesto, en la influencia de la arquitectura panóptica de Jeremías Ben-Sam, pero ya lo dije, la función de tal galería no es la de vigilar y castigar, como dijera Michel Foucault. Al contrario, el autor nos repite que el lugar está dedicado a los, como dice, placeres honestos y a las diversiones fraternales. Entonces, ¿por qué no pensar que en este aspecto
Pizarro haya sido original o que otras escuelas socialistas hayan mezclado su influencia con la de Carlos Fourier. Aunque seamos incapaces de decir cuál, las otras dos novelas comprueban que se difundía entonces en México entre los intelectuales una como enseñanza socialista ecuménica, digamos un fourierismo atenuado, un fourierismo diluido por los aportes de otras doctrinas y, por supuesto, modificado por el terreno mexicano, un terreno hispano católico. El caso de la primera, cronológicamente, de nuestras novelas, la Quinta Modelo de Roa Bárcena, nos parece muy representativo de esa enseñanza socialista ecuménica. Su muy grotesco protagonista, el liberal Gaspar, masón yorquino, por supuesto, no emprendió la reforma socialista de su hacienda sin hacer algunas lecturas previas. Gaspar, escribe Roa Bárcena, de 6 meses a aquella parte, se había entregado en cuerpo y alma a la lectura de todos los sistemas socialistas y comunistas, desde el origen y la formación del falansterio hasta la teoría de la República Universal, tan en boga en Francia a la caída de Luis Felipe de Orleans. En las telas confusas de su acalorada imaginación, Fourier y Saint-Simon aparecían como dos genios bienhechores de la humanidad y comenzó por hacer fabricar 2 bustos de yeso que representaban a entrambos personajes y que fueron colocados sobre el estante de libros de Gaspar. Como hacendado, trataba de fundar un establecimiento que diese idea exacta, aunque en pequeño, de una república perfecta. Gaspar, en esta novela, hizo también otras lecturas, francesas todas, que fuera de Montaigne y Rousseau, merecen unos comentarios. Se trata de Eugène Sue y de Alfonso Esquirós. Esquirós, a pesar de este nombre al parecer catalán, Esquirós era hijo de un viñatero de la zona del Champagne, ¿no? A pesar del apellido, ¿no? Considerar al novelista Eugène Sue como un socialista no es en ningún caso señal de provincialismo intelectual. Hasta finales del siglo XIX fue considerado como un divulgador, incluso como un teórico del socialismo, y Marx y Engels dedicaron el capítulo quinto, un capítulo entero de su libro, La Sagrada Familia, a una crítica matizada de sus ideas sociales. En cuanto a Esquirós, se trata de uno de los más eficaces vulgarizadores de un socialismo ecuménico mezclado con republicanismo intransigente. Varias obras, he podido comprobar que varias obras suyas se tradujeron al español antes de que se publicaran estas novelas, tanto en España como en Colombia y México. En cambio, en La Navidad en las montañas no se encuentran referencias socialistas directas, excepto de nuevo una muy rápida alusión a Eugène Sue. El narrador de esta novela, un oficial liberal proscrito después de la guerra llamada de la Reforma o de 3 años, declara, cuando se encuentra con el sacerdote reformador que supo hacer de su aldea una comunidad modelo, que el santo varón le hace pensar en el vicario de pueblo de Heinrich Schocker, en el padre Gabriel del judío errante de Eugène Sue, ahí está la alusión a Sue, y en el monseñor Myriel de Los Miserables de Víctor Hugo. El personaje, pues, parece inspirado más bien por la compasión y la caridad cristiana que por las doctrinas sociales
aunque Schocker es un caso un poco particular, porque este señor, un suizo, ha logrado ser a la vez una especie de místico luterano y también se conoce sobre todo como el inspirador de las cajas de ahorros mutualistas en los países germánicos. El hermano cura, como así se le dice en la novela, el hermano cura de esta novela de Altamirano, así como el padre Luis, quien en el Monedero dirige el falansterio sobre el terreno, son sacerdotes ejemplares. Sus creadores los designan también como sacerdotes liberales y socialistas. Bueno, sacerdotes liberales, nada de original, pues México, como toda América Latina, contó hasta los años 1860, es decir, hasta lo que se llama la romanización de las iglesias nacionales. América Latina contó con numerosos sacerdotes influidos por las luces y la Revolución Francesa. Sacerdotes socialistas, en cambio, esto merece algún comentario. Para entender todo el peso de la herencia cristiana en nuestras dos novelas favorables al socialismo, en primer lugar, hace falta recordar que el socialismo romántico francés está dominado, por cierto, por Saint-Simon y Fourier, pero también por la figura atormentada del profeta excomulgado, fundador del cristianismo social, Lamennais. Sus ideas, las ideas de Lamennais, tuvieron mucha repercusión en América Latina, principalmente gracias a los esfuerzos de su discípulo y amigo, el chileno Francisco Bilbao. Hasta sorprende no encontrar en estas novelas ninguna referencia explícita a la obra del sacerdote bretón excomulgado, cuando en sus páginas se manosea toda la temática de su obra, el comunismo apostólico de la primitiva iglesia y también el tema de Jesús, hijo del carpintero, modelo irrebatible de amor y de caridad y de justicia social. El hermano cura de Altamirano declara, por ejemplo, una frase que se encuentra ya en Lamennais, casi con palabra por palabra, casi lo siguiente: el Evangelio no solo es la buena nueva desde el sentido de la conciencia religiosa, sino también desde el punto de vista del bienestar social. Sin embargo, es preciso agregar a esta influencia forastera la fuerza apremiante de un terreno mexicano hondamente marcado por el catolicismo ibérico. Tanto en la aldea inventada por Altamirano como en la comunidad creada por Pizarro se celebra misa con abundancia y en la Nueva Filadelfia oírla resulta obligatorio. Además, en este caso, el primer mecenas no es, como en Las Esperanzas de Fourier, ni un banquero filántropo, ni un hombre político, sino un misionero franciscano que lega su fortuna para permitir la fundación de la Nueva Filadelfia, lega su fortuna antes de salir a evangelizar la Sierra Tarahumara. Indudablemente, un rasgo tan mexicano nos retrotrae hacia los tiempos de la conquista espiritual, hacia las fuentes mismas del cristianismo americano y de su congénita heterodoxia. El cristianismo social a lo Lamennais, de que dan pruebas las dos novelas, aparece entonces como la prolongación en pleno siglo XIX de aquella corriente enraizada en la historia mexicana. Bueno, voy a resumir lo que me queda por decir, porque veo que ya me pasé tantito el tiempo impartido. Creo que otra cosa que hay que tomar en cuenta para explicar esta fusión entre cristianismo y
y socialismo fourierista es que ya en esos años 1850 conviene agregar un elemento, es que ya en México aparece el protestantismo de origen anglosajón, y esto influye mucho sobre nuestros autores. Y un detalle interesantísimo es que el autor de la primera obra teórica fourierista en México, el príncipe Plotino Constantino Rodocanakis, más conocido acá como Rodacanati, que fue el fundador de la escuela Fransterio de Chalco, de muchas cosas en México, de la primera organización social nacional, sindical nacional, que se llamaba La Social, etcétera. Algo que se sabe menos es que este señor era también un ardiente propagandista protestante, y es el mismo que ha escrito la primera obra explícitamente fourierista, es decir, que el título es Cartilla Socialista, o sea, Catecismo Elemental de la Escuela de Carlos Fourier, publicada en México en 1861. Y otro elemento importante, en realidad, el fourierismo que nuestros autores manosean en sus obras no es, ya lo dije a principios, no es el de Carlos Fourier, sino el de su discípulo y heredero Victor Considerant. Victor Considerant es un hombre que siempre ha considerado que era necesario encarnar el fourierismo en la realidad política, fundar un partido para hacer avanzar las ideas de Fourier, etcétera, y además había para él que tomar en cuenta la realidad, y ya lo escribe varias veces, la realidad que llamaríamos hoy sociológica de cada país donde se quiere implantar la experiencia fourierista. Y por otra parte, otro detalle nada importante es que este señor Victor Considerant vivía en Texas, en San Antonio, cuando se redactaron las novelas, y venía muy seguido acá, en Monterrey, en Saltillo, a visitar sus amigos mexicanos. Era un hombre que se escribía, que tuvo muchos amigos mexicanos, del capitán Alberto Santa Fe, Santiago Vidaurri, gobernador de Coahuila, etcétera, y se carteaba con el emperador Maximiliano, tuteaba al mariscal Bazaine, así que tenía todos los conductos necesarios para influir en México. Bueno, vean ustedes los detalles, y esto favorece mucho esta simbiosis, creo, entre fourierismo y cristianismo. Y paso por fin a la conclusión. Si echamos ahora una mirada retrospectiva sobre nuestro recorrido, se nos hace que una primera conclusión evidente se impone, la que ya había adelantado a principios: el fourierismo, cualquiera que fueran sus formas y matices, fue la doctrina del socialismo utópico mejor conocida de los intelectuales mexicanos a mediados del siglo XIX. No solamente se conocía, sino que además, y esta es una segunda conclusión más importante que la primera, sino que además desempeñaba un papel político importante. Fue un elemento característico del discurso de los liberales mexicanos más radicales. Hasta un tradicionalista católico como Roa Bárcena lo comprueba con su novela. Las ideas fourieristas contribuyeron al distanciamiento entre los puros y los liberales más moderados. Abrió una zanja entre los liberales individualistas y los que, al plantear los problemas colectivos de la sociedad, se iban haciendo precisamente socialistas. Y al respecto, otra vez, el estudio del monedero resulta de lo más instructivo, ya que la novela contiene de manera machacona una crítica de izquierdas de la Reforma, una crítica contra el egoísmo económico, contra el libre cambio, contra la concentración capitalística e inmobiliaria. Para Pizarro, los gobernantes liberales, cito, se olvidaron del todo de la reforma social, y su fracaso se debe al que faltaba, como dice en su programa, un objeto que apasionase al pueblo. Mis antecesores que trabajaron este tema, María del Carmen Millán y Gastón García Cantú,
que no dejaron de comentar un episodio extraño en esta novela, es extraño ya que hace irrumpir de manera repentina personajes históricos dentro de la ficción, un episodio que se encuentra en las últimas páginas. Se lo cuento en breve. En 1858, Juárez y su gobierno, perseguidos por las tropas del Partido Conservador, pasan cerca de la Nueva Filadelfia y la contemplan desde lo alto de un cerro. Juárez interroga a su guía sobre la naturaleza de aquel singular y magnífico establecimiento. Luego, una vez enterado, se calla ostensiblemente, mientras sus ministros que lo acompañan, Melchor Ocampo y Santos Degollado, expresan francamente su admiración. María del Carmen Millán y Gastón García Cantú no se fijaron en este detalle, mientras que a mí me parece capital, porque creo que tenemos aquí la expresión simbólica del instante en que una izquierda socialista empieza a desgajarse del tronco liberal. A partir de este momento simbólico, momento fictivo, a partir de este momento, a través de hombres como Rodá Canatí, de quien ya hablamos, Alberto Santa Fe, Francisco Salacosta, Camilo Arriaga, todo un linaje de intelectuales y militantes, nos conduce hasta la víspera del desencadenamiento hace un siglo de la Revolución Mexicana. Dicho linaje que se corona, que se acaba con los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, planteó de manera cada día más acuciosa la cuestión agraria y la de la explotación obrera. Y en cuanto a consecuencias, ya sabemos lo que sucedió cuando Madero se negó valerosamente a la enésima reelección del tirano. Por lo que nos atañe, como historiador, miembro de la Asociación de Estudios Fourieristas, y también, hay que decirlo, como intelectual convencido de que las ideas de Fourier y de sus discípulos tienen todavía mucho que sugerirnos para la resolución de los problemas de hoy, bueno, pues no nos disgusta nada comprobar que el fourierismo contribuyó a la preparación de la primera de las tres grandes revoluciones del siglo XX, la Revolución Mexicana. No nos disgusta nada pensar que a lo mejor la Revolución Mexicana nació de un sueño falansteriano. Les agradezco mucho la paciente y tan amable atención. Agradecemos a los expositores de esta mesa redonda, La Utopía en América Latina, Beatriz Pastor, Pedro Pablo Rodríguez y Pierre-Luc Abramson por sus presentaciones, y abrimos ahora un espacio para dar lugar a las preguntas e intervenciones por parte de ustedes, el público. Así que tienen la palabra. Sí, por favor. Gracias. Sí. Para la doctora Beatriz. Más lejos. No se oye. A ver. Un poquito más fuerte para que escuche todo el público, por favor.
Muchas gracias por el comentario. Sí, bueno, Rayuela está saturada de imágenes y de símbolos que apuntan a esas búsquedas alternativas. Y lo del diccionario, claro, se relaciona con la visión que tiene la vanguardia del fracaso de la cultura occidental y la necesidad de buscar un nuevo lenguaje poético, un nuevo lenguaje pictórico y todo lo demás. Lo de la referencia a Rocamadour es un poco diferente de la presencia de Cortázar en la obra de Mayo, porque encontramos no solo en García Márquez, sino en otros escritores latinoamericanos, no solo referencias a otros autores, sino apariciones de los autores de esas novelas como personajes en las novelas de otros escritores latinoamericanos. Lo que es interesante es que la referencia es precisamente a la muerte de Rocamadour, porque Cien años de soledad es una novela que cuenta el fracaso de una utopía. Y entonces, dentro de la novela, todas y cada una de las utopías fracasan, incluida la utopía que puede simbolizar el viaje a París, que se concluye, en cierto modo, toda la búsqueda de Horacio con la maga se concluye con la muerte de Rocamadour. Entonces, una imagen de muerte y de fracaso la que aparece ahí, yo creo. Sí. Mientras que la reinscripción de Cortázar en el libro de Mayo es muy diferente, porque claramente da unas coordenadas de una búsqueda, y es una búsqueda que arranca de las vanguardias, pero que lo que intenta hacer no es tanto la idea, la construcción mental de Cortázar, es que hay una realidad ahí que es infinitamente rica y no la podemos ver. Y no la podemos ver porque todo el aparato de la cultura occidental nos ha creado como unas antojeras que nos impiden ver y nos impiden comunicar como el lenguaje nos impide comunicar. En Mayo es muy diferente. En Mayo la idea es que ha habido una revolución tecnológica que ha transformado de forma cualitativa todo lo que podríamos incluir bajo el término humanismo, y que tenemos que aprender a verlo. Y que tenemos que aprender a verlo desarrollando unos instrumentos, unas formas de comunicación y unas formas de creación diferentes. Pero él reconoce el linaje con Rayuela, por eso el personaje aparece ahí y por eso es realmente un diálogo transatlántico que se inicia en Latinoamérica, y en eso me escudo yo para plantear esta ponencia como parte de la utopía en América Latina, aunque desborda América Latina, pero eventualmente todo vuelve, como sabe muy bien García Márquez. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Sí? Yo me pregunto si hay alguna manera de conjugar la visión utópica de Martí y los escritores y los novelistas mexicanos con la de Cortázar de una forma transversal, o si es que tenemos que apreciar las diferentes utopías desde un punto de vista temporal, ¿no?, que toma en cuenta el que algunas se hayan dado a mediados y a fines del siglo XIX, y la otra corresponda a un momento que por supuesto se proyecta y se prolonga, ¿no?, por lo menos a la primera mitad del siglo XX, y la otra, sin embargo, no surge como a mediados, digamos, del siglo XX y llega casi hasta nuestros días, porque obviamente hay una dimensión colectiva, ¿no?, comunitaria, ¿no?, en esa visión de la que hablaba Pedro Pablo, que no se manifiesta, por lo menos de una manera abierta, en la Rayuela de Cortázar. Yo creo que esta pregunta debería contestarla el experto en Martí, que está a mi izquierda, y yo estaría encantada de colaborar, pero creo que realmente, ya que la pregunta comienza con una aproximación a Martí, sería muy apropiado. Oye, no tengo respuesta. Yo creo que Iraida debiera escribir el libro sobre el tema. Te incito. Mira, mientras él explicaba lo de las novelas, yo estaba interesadísimo oyendo, porque no conocía esas novelas, no las he leído. Pero estaba pensando y recordando que en su estancia aquí en México, muy joven, Martí escribió para El Socialista, que era el órgano del Gran Círculo de Obreros de México. Y evidentemente, además de lo que había aprendido quizás durante su estancia en España,
adquirió información del mundo de las ideas socialistas de la época, evidentemente aquí también en México, en esa estancia aquí en México, por ese contacto que durante un tiempo tuvo inclusive muy cotidianamente con ese gran círculo de obreros, al extremo de que hay un estudioso de Martí que dice que hizo un trabajo estudiando estas cosas y dijo que si Martí fue un socialista mexicano. Lo usó en un sentido un poco amplio y así lo aclaró. Pero bueno, ya llevarlo hasta Cortázar, no sé. Estoy tratando de pensar en las lecturas al derecho y al revés de la novela de Rayuela. Y quizás habría que hacer un poco eso mismo, quizás con el propio Martí, leerlo un poco al derecho y al revés, que es lo que a veces yo le pido a algunas de la gente cuando empiezan a estudiar, a leer y a quererme clasificar a Martí dentro de alguna tendencia en particular, porque a mí me resulta sumamente difícil, por no decir que imposible, tratar de ubicarlo en algún nicho en especial, porque bueno, quien de pronto llega a España y dice con 18 años que ha conocido el krausismo y que el krausismo no le ha enseñado nada porque él venía pensando todo eso desde Cuba, o llega a los Estados Unidos y empieza a leer a Emerson, que no sabemos si lo había leído desde Cuba, porque algunos intelectuales cubanos habían leído ya cosas de Emerson antes de la guerra de los 10 años, y al mismo tiempo es capaz de decir que es un pensamiento para él sumamente interesante porque tiene cercanías con él. Bueno, repito, no sé hasta qué punto, por una extensión, quién sabe cómo, pueden haber llegado algunos de estos elementos de estos socialistas mexicanos. Mientras él hablaba, él me había preguntado una cosa antes de comenzar, que si yo tenía alguna noticia de elementos furieristas en el pensamiento cubano de la época. Realmente no las tenemos. También hay muchos aspectos, mucha gente que escribió que no conocemos porque no se ha hecho un trabajo de compilación y estudio de lo que se publicaba en los periódicos. Es poco lo que se ha estudiado de lo que se publicaba en los periódicos. Y, digamos, uno se encuentra con un hombre que fue un gran patriota, como Eduardo Machado, publicaba en una ciudad como Santa Clara, que era entonces un pequeño caserío casi, artículos hablando de los problemas del capital y del trabajo en 1860, porque sabía alemán. Leyó a Marx, leyó a algunos de los líderes socialistas alemanes de la época, no lo sabemos. Pero bueno, eso le hace pensar a uno que a veces uno afirma de pronto, bueno, no hay una corriente furierista, quién sabe. Si la hubo, yo voy a poner a trabajar a Pierluc porque le voy a enviar los cuentos de hoy y de mañana que escribió Rafael de Castro Palomino, un escritor cubano de quien casi no sabemos nada, no hemos podido reconstruir su vida. Sabemos que fue un patriota, que estuvo en la emigración, que ayudó a Martí, que participó en la cosa patriótica y que su libro se lo prologó José Martí. Y son dos cuentos literariamente insoportables, pero que están presentando el mundo de lo que él piensa que es el ideal socialista. Y es interesantísimo el prólogo. Claro, cuando uno estudia Martí uno se interesa más por el prólogo que por el libro. Pero habría algo interesante ahí que quizás Pierluc pueda estudiar y analizar. Cortázar escribió sobre Martí. Hay dos trabajos de él en Casa de las Américas muy interesantes sobre Martí. Pero nunca se me ocurrió preguntarle cuando lo vi en La Habana qué pasaba con Rayuela. Quisiéramos dar tiempo a una pregunta más. Lo hacemos de esta forma porque a las 6:30 se lleva a cabo la inauguración de la muestra fotográfica en el segundo piso de biblioteca, que es parte del programa cultural del Congreso, y les extendemos una muy cordial invitación. Es una exposición fotográfica de personajes de la vida cultural y política de México en los años 30. Entonces, ¿alguna pregunta más para nuestros expositores, por favor? ¿Sí? Gracias. De las que nos estuvo comentando. Me llama la atención lo que observaba usted al respecto de la falta de interés
por parte de Pizarro Suárez en la sexualidad, ese aspecto del fourierismo que él no considera, pero el personaje del padre Luis, sí, es un padre perfecto, pero también renuncia a sus votos para casarse. Y yo creo que ese factor es muy importante también considerarlo. Quería pedirle que comentara sobre ese aspecto y también que comentara a su parecer en las ideas que pudieron haber motivado a Altamirano, qué tanto está ahí su interés por las comunidades indígenas y sus propias formas de autogobierno y de tenencia comunitaria, puesto que como indígena él tenía gran orgullo por sus raíces. Bueno, voy a contestar primero hablando de Altamirano. Por supuesto, hay en la Navidad en las montañas, a cada página se ve un sentimiento de orgullo y de cariño hacia los indígenas. Se nota, incluso sin saberlo, por leer, digamos, artículos sobre Altamirano, se nota a cada página que él se siente orgulloso de ser indígena y que quiere salvar a sus hermanos. Y el problema que plantea, es un problema general de las utopías, creo, en América Latina. El problema que plantea esta novela es cómo entroncar, cómo injertar más bien, digamos, la tradición comunitaria indígena con el socialismo, y en este caso el socialismo utópico. Y esto se realiza en realidad en esta novela mediante la fusión del socialismo con la herencia cristiana, creo. Es una novela que plantea, sin decirlo expresamente, este problema. Es que muchas veces los socialistas, los fourierismos se instalaron encima al lado de la sociedad latinoamericana. El único socialista que trató realmente de realizar y lograr este injerto, de unir la historia del socialismo con la tradición comunitaria indígena, fue Roda Canati, en México. Roda Canati fundó con los indígenas de Chalco lo que llamaba él una escuela falansterio. Y de ahí salió una rebelión indígena. Los indígenas capitaneados por, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, disculpen ustedes, proclamaron, levantándose para recuperar sus bienes de mano puerta en realidad, pero proclamaron la República Universal de la Armonía. Esto es el único conato logrado de injerto del socialismo, creo, sobre el tronco indígena. Por otra parte, usted me había preguntado sobre el personaje del padre Luis, porque él forma una pareja también interétnica como la de Fernando Henkel, ¿no? Y son las parejas fundacionales para cada una de las dos Filadelfias, ¿no? Que se abre una segunda el padre colonia. Luis es un personaje que no he podido desarrollar este tema, pero en la novela es un personaje que manifiesta toda la influencia del protestantismo ya en México. Es que el matrimonio del padre Luis es una crítica a los sacerdotes católicos que no pueden casarse, eso indudablemente. Hay otros aspectos también, su gusto por la sencillez esto se encuentra también en Altamirano, el gusto del padre Luis por la sencillez de los lugares de culto, el rechazo al abominable barroco mexicano que viene a perturbar la verdadera devoción del creyente, etcétera. Todo esto está alrededor de los dos personajes de sacerdotes, que son sacerdotes modelos, pero si los vemos de cerca son sacerdotes ya protestantizantes, ¿no? Vamos a decir.